El helicóptero lo deja en un sitio aún distante de su destino. El piloto no tiene autorización de acercarse más. Caleb, inmerso en un bosque, se acerca a un edificio. Revisa su celular, y se da cuenta que el sitio es tan recóndito que no hay señal. Tímidamente se acerca a una puerta de la que sale una voz robotizada, que automáticamente después de un destello le entrega una tarjeta de acceso con la impresión de su cara. El interior es bastante lujoso y acogedor. La decoración del lugar aprovecha los elementos del paisaje natural circundante. Se asoma por una terraza rodeada de verdor, y se encuentra a un hombre barbado ejercitando con un saco de arena. El sujeto saludando confirma la identidad del visitante, pero no dice su nombre todavía. Le dice que iba a desayunar con él, pero tiene una resaca por una noche activa, así que como es costumbre, él lo compensará con ejercicio y antioxidantes. Tratando de romper el hielo, Caleb le pregunta si fue una buena fiesta. Pero por la mirada del otro, se da cuenta que la pregunta estuvo fuera de contexto. El hombre barbado se acerca, y le dice que se relaje, que superen eso de jefe y empleado, y sean solo un par de tipos conociéndose. Se presentan ahora sí, como es debido, y el señor se identifica como Nathan. Entonces, Nathan es jefe de Caleb, pero no un jefe directo, más bien, es el creador de la compañía Blueboot, donde Caleb trabaja como programador. Una compañía basada en un motor de búsqueda online. Así como lo sería Google en nuestra vida real. Caminando por el pasillo sobre una alfombra roja, Nathan le va explicando a Caleb sobre la llave, la tarjeta metálica que se le entregó en la entrada de la casa. Este le dará acceso solo a ciertos lugares permitidos del lugar, si lo acerca a una puerta de algún recinto restringido, simplemente la puerta no se abre. Le muestra la que será su habitación, una alcoba de luz tenue, dotada de varias comodidades. Nathan le dice que no tiene ventanas por una razón, y es que el edificio no es una casa, sino un centro de investigación rodeado por una cantidad de fibra óptica suficiente para llegar a la luna y rodearla. Un centro donde se lleva a cabo una investigación que Nathan quiere compartir con Caleb, por ser el empleado ganador del sorteo en la compañía. Pero antes debe firmar un acuerdo de confidencialidad. Es decir, que lo que descubra en su estancia, jamás puede ser divulgado. Nathan, doblando el papel contractual ya firmado, mira al visitante, y le pregunta si sabe cuál es el test de Turing. Caleb le dice que sí. Es cuando un humano interactúa con la computadora, y si el humano no sabe que interactúa con una computadora, el test se aprueba, y eso indicaría inteligencia artificial. Casi no termina la frase, cuando se inclina emocionado en su asiento y le pregunta al anfitrión, si está creando eso. Nathan le dice que sí, y que en los próximos días él tendrá la suerte de ser el componente humano en el test. Y que si pasa la prueba, él, Caleb, será el punto muerto del evento científico más grande de la historia del hombre. Caleb, admirado, le expresa con un toque adulador, que si en verdad creó esa máquina consciente, no sería la historia del hombre, sería la historia de los dioses. O también nosotros podríamos decir, que sería la historia de Dios. Si van viendo por dónde va esto. Primera sesión. Caleb está en un recinto dividido por un cristal. Mira hacia la ventana de fondo vegetal, y a contraluz ve la silueta de lo que parece ser una mujer. Vean el cuadro fugaz inmediato a este primer avistamiento. Un plano bastante rápido pero que será bueno retener en el transcurso del análisis. La silueta se siente mirada, y se acerca sigilosa, articulando un hola como saludo, al cual Caleb responde. Se presenta con su nombre y le pregunta por el suyo. A lo cual ella contesta que se llama Eva. Caleb le dice que porque no rompen el hielo, claro que si solo sabe lo que es romper el hielo. Ella le dice que sí lo sabe. Que es superar la incomodidad inicial. Entonces proceden a entablar una conversación. Escuchemos. ¿Quieres saber qué edad tengo? Claro. Tengo 1. ¿Un qué? ¿Un día? ¿Un año? 1. Desde aquí, ya podemos apreciar cómo omite información clave. En este caso la unidad de medida de tiempo que debería acompañar al dato numérico, de tal forma que ni Caleb ni nosotros sabremos cuánto tiempo o edad tiene en realidad. Puede ser un día, una semana, un mes, o un año. Y el que la restricción de información sea justamente diciendo la edad, resulta ser demasiado familiar, ¿no les parece? ¿Y quién te enseñó a hablar, Eva? Siempre supe cómo hablar. Es tan extraño, ¿no crees? ¿Por qué?
Porque el lenguaje es algo que las personas adquieren. Bueno, algunos creen que el lenguaje existe desde el nacimiento. Y lo que se aprende es la habilidad de juntar las palabras y estructurar el conocimiento previo. ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Es curioso que toquen el tema del lenguaje, pues, sí es cierto que se aprende a usar y unir las palabras para podernos comunicar. Una habilidad que se desarrolla paso a paso a nivel del hemisferio izquierdo del cerebro, el cual es el área racional y secuencial de nuestro pensamiento. Pero es desde el hemisferio opuesto, del hemisferio derecho, desde el cual se generan y perciben las emociones al hablar, por tanto, del lenguaje. Cualidades que pertenecen a este hemisferio per se, por tanto, innatas. Justamente el área del cerebro del cual se sabe está más activo en las mujeres, dicen que con el propósito de identificar estados de ánimo de su descendencia. Esto es algo que con cierta nostalgia trae a mi memoria las primeras épocas en las que yo percibía estas diferencias entre hombres y mujeres. A finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, en Latinoamérica fueron famosos los poco reputables y escandalosos programas formato talk show, como el de Laura Bozzo y otras más. Ustedes saben que básicamente el formato de estos programas era poner a pelear a los panelistas, fuere con insultos o cuerpo a cuerpo. Y el programa supuestamente se valía de pescar infraganti con cámaras escondidas al que fuera. Todo para provocar el conflicto. Entonces, cuando confrontaban a un hombre, este frente a las evidencias culpabilizantes, de forma vacilante, titubeante e incluso tartamudeante, trataba de dar explicación en su fallido intento de ser convincente. Pero pasaba algo curioso cuando la confrontada era una mujer. Que su relajada lengua no solo contestaba inmediata, sino que además, lo hacía sin titubear ni tartamudear a pesar del sinsentido que estuviera diciendo. Como si por una cualidad innata, estas mujeres pudieran, gracias a su hemisferio derecho, articular con su lengua un sinfín de palabras sin que el hemisferio izquierdo estuviera muy involucrado. Así que Eva también debe tener una cualidad innata per se, que la película nos mostrará para qué es que lo usa. Después, tomando unas cervezas, Caleb le dice a su anfitrión que Eva es fascinante. Cuando se le habla es como estar a través del cristal. Vean el tono sarcástico con el que Nathan le contesta. A través de él, vaya. Eres bueno, Caleb. Eres increíble. Caleb le expresa una inquietud. Que en el test de Turing, la máquina debe ocultarse del examinador. Nathan le dice que ya pasaron por eso. Si esconde a Eva, y solo escucha su voz, pasaría por humana. El examen, es que a pesar de mostrar que es un robot, el interlocutor sienta que ella es consciente. Caleb se acerca a Nathan exclamando su admiración por la habilidad de lenguaje de Eva. Trata de analizar su sistema usando la palabra estocástico. Pues al principio pensó que estaba mapeada internamente de forma semántica con estructura de árbol sintáctico, y que así lograba palabras linealizadas. Pero después se dio cuenta que el modelo es una especie de híbrido. Ahora, desglosemos lo que quiso decir con toda esta última retahíla. Cuando define el sistema de lenguaje de Eva como estocástico, encontramos por definición que es un concepto matemático que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo. O también se puede definir como un proceso que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias, o sea, estocásticas, que evolucionan en función de otra variable, que por lo general, es el tiempo. En otras palabras, es una información aleatoria, o también podemos decir, caótica, que cambia en función del tiempo. Resumiendo entonces. Caos, en relación al tiempo. Ahora, cuando dice que pensaba que estaba mapeada internamente de forma semántica con estructura de árbol sintáctico para organizar las palabras de forma secuencial, pero se dio cuenta que no era del todo así, sino más bien, un modelo híbrido, es justamente la observación que estamos haciendo del uso de los dos hemisferios cerebrales en el lenguaje femenino, usándose cualidades racionales del hemisferio izquierdo, pero más aún, cualidades del hemisferio derecho que no tienen nada que ver con la razón. Un origen híbrido del lenguaje. Pero vean cómo reacciona Nathan ante los razonamientos que está haciendo Caleb, y hasta cierto punto, los razonamientos que estamos haciendo nosotros también. Así es, está que se cae del aburrimiento. La intención que tiene el creador con Eva, no es que ella estimule el pensamiento racional y crítico de Caleb, sino todo lo contrario. Que se adormezcan esas áreas del cerebro, a ver si la androide pasa el dichoso test. Nathan le dice a su invitado que no quiere ponerse a explicar el funcionamiento de Eva, solo quiere tomar su cerveza y tener una conversación, no hacer un seminario. Entonces le pide que le responda algo. Que cómo se sintió con ella. Nada analítico, solo el cómo se siente.
Caleb, con la mirada perdida, le dice que ella es impresionante. Una contestación que cambia satisfactoriamente el semblante del creador, al punto de proponer un brindis. Por la noche, el protagonista se alista para otra sesión del test, y mientras prepara su crema de afeitar, se observan dos cicatrices longitudinales y paralelas a la línea media de su espalda. Llegan las horas de la madrugada y no puede dormir. Prende la pantalla de su televisor y se da cuenta que desde ahí puede ver la imagen de las cámaras del circuito cerrado que vigilan a Eva. En eso ella pone su mano sobre una pared, y se presenta un corte de energía, activándose una iluminación rojiza de reserva. Cuando se restablece todo, Caleb sale de su habitación, camina por un pasillo que tiene una colección de máscaras en secuencia. Curiosamente, siendo la última, la cara que usa la androide. Entra a una habitación que tenía la puerta abierta, ve un teléfono y se siente tentado a hacer una llamada. Pero justo ahí, escucha una voz que le recuerda que no tiene acceso al teléfono. Es Nathan, que estaba ahí acostado en un sofá con una cerveza en la mano. El incómodo invitado le pregunta por qué no pudo abrir la puerta de su habitación durante el apagón. Nathan le dice que está trabajando en cuanto a los apagones, y el que se bloqueen las puertas es una medida de seguridad para que no entre nadie cuando no hay luz. La mañana siguiente, sorpresivamente, una silenciosa mujer asiática, alta y esbelta, le lleva el desayuno a Caleb. Este la ve sorprendido, pues no sabía que había alguien más en el edificio. Se saluda con Nathan preparándose para el día 2 de la prueba. Caleb le dice al jefe que le parece que examinar a Eva mediante una conversación es redundante. Sería como jugar ajedrez con una computadora sin estar seguro que la computadora sepa que está jugando ajedrez, o inclusive sepa lo que es ajedrez. En nuestras palabras de análisis, Caleb no está seguro si Eva, a pesar de hacer las cosas que hace, sepa que las hace. Incluso duda que sepa qué es lo que hace. Así como cuando una señora quejumbrosa, exagera algún dolor que tenga, para llamar la atención de sus hijos y su marido. Ella lo hace, pero no sabe que lo hace. Ni siquiera sabe cómo se llama lo que hace. Masticando más la misma idea, el protagonista piensa que Eva hace todo de forma inconsciente, como si fuera una simulación de la realidad, mas no la realidad. Como si todo lo que hiciera, lo hiciese sin vestigios de consciencia. Interesante, ¿no les parece? Eso daría explicación a muchas cosas, ¿no creen? El barbado ingeniero le contesta entonces, que sería como no estar seguro si es simulación o realidad. De todas formas, Nathan le insiste que se olvide de cómo Eva afronta los textos. Que solo quiere simples respuestas a simples preguntas. El día anterior le preguntó cómo se sentía con Eva. Hoy necesita que le diga cómo se siente Eva con él. Sesión 2. Eva le muestra un dibujo lleno de puntos. Pero ella no sabe realmente qué dibujó. El muchacho le sugiere que la próxima vez, dibuje algo específico. Como una persona, o un objeto. Ella sonríe, y le dice que está bien. Pero ¿cuál sería ese objeto a dibujar? Vean lo que le dice Caleb. El que tú quieras. Es tu decisión. ¿Por qué es mi decisión? Me interesa ver qué decides. ¿Lo notaron? No solamente le queda difícil tomar la iniciativa, la decisión de dibujar algo específico, sino que se pone de pie al momento que ve que su decisión será evaluada. Como si al dejar en evidencia su decisión, dejara también en evidencia su propio mecanismo interno. Su propia naturaleza. Entonces Eva, una androide, prefiere hacer algo bajo una fuerza externa consciente, que tome decisiones por ella. O de lo contrario, una fuerza interna inconsciente controlará aquello que haga. Y es por eso que se pone de pie, y elude la situación, pues no solamente expondría esa fuerza interna inconsciente que toma el control de ella, sino que también pierde la oportunidad de evaluar al otro mediante esa decisión que tomen por ella. Usando un ejemplo de la vida real, sería como cuando sales con una amiguita. Y tú le preguntas qué quiere hacer, y ella te contesta que qué quieres hacer tú. No es que ella no quiera hacer cosas. Es más, en ese momento quizás esté que se descosa por comerse 2 hamburguesas con medio litro de Pepsi ella sola. O tal vez incluso esté que se desviva porque la pongan a morder almohada en algún motel. Pero ella te va a dejar la decisión a ti.
No solo para ella no exponer su verdadera naturaleza, sino también para tantear quién eres tú con la decisión que tomes por ella. Entonces Eva, dando espalda a Caleb, le pregunta con tono enternecedor, que si quiere ser su amigo. El examinador examinado le contesta que por supuesto. Entonces la mujer se pregunta si en verdad sería posible, pues sus conversaciones son unilaterales. Le hacen preguntas circunspectas para estudiar sus respuestas. Aprenden sobre ella, y ella no aprende nada sobre él. Y dice ella, esas son bases para construir una amistad. Para el hombre despierto, salta a la vista una extorsión emocional, pues no vemos ningún motivo para que ella quiera una amistad con alguien a quien limita la información. Caleb entonces, asume que quieren conocerlo, y arroja unas sonrisas tímidas de hombre halagado. Escuchen entonces lo que ella sí espera de él. Es tu decisión. Me interesa saber tu decisión. Caleb comienza con su edad y a lo que se dedica. Ella poniendo carita de ángel, le pregunta que en dónde vive. El halagado joven le dice que en Brookhaven, Long Island. En un apartamento algo pequeño pero que está a 5 minutos de la oficina donde trabaja, y también, a otros 5 minutos del océano. Le pregunta si tiene esposa. Caleb le dice que no, que es soltero. Eva le pregunta por su familia, a lo que él contesta que no tiene hermanos ni hermanas, y que sus padres fallecieron en un accidente de tránsito cuando él tenía 15 años. Del cual solo él sobrevivió. La androide muestra expresiones de empatía con el dolor de su interlocutor, el cual parece convencido con los gestos. Le cuenta que inició codificando, y al llegar a la universidad, ya era un programador bastante avanzado. Eva le pregunta que si es un programador igual de avanzado que Nathan, su creador. Él contesta que no, pues Nathan comenzó a codificar Blue Book desde los 13 años. Entonces, aprovechando la guardia baja de Caleb, la susodicha le pregunta a quemarropa si le agrada Nathan. Caleb titubea un poco, mira las cámaras que vigilan la conversación y le dice que sí le agrada. Pero Eva sigue preguntando, verificando bien qué tan sólida o reciente es la supuesta amistad entre Caleb y su jefe. El muchacho ingenuo le arroja inocentemente más información, diciéndole que se conocen recientemente, y es en ese preciso instante, ya no parece que por coincidencia, se presenta un corte de energía, por lo que se activa la iluminación rojiza, y se desactivan las cámaras de vigilancia. Caleb se pone de pie preocupado, y vean el siguiente plano, teniendo en cuenta el sonido y la actitud de la actriz. ¿Lo notaron? La cámara se queda estacionada por un momento, haciendo énfasis en la zona pélvica del personaje. Al punto que los sonidos de sus mecanismos internos fueran oriundos de este espacio. Tal cual pasó en la escena de la primera aparición de Eva. Como si la película nos quisiera decir que algo pasa a este nivel físico del personaje, como si fuera el punto clave de donde se originan esas fuerzas internas inconscientes que controlan aquello que la androide hace. Es en este momento cuando ella, con un tono de voz más grave, cambia sus gestos como si fuera otra persona. Y comienza a indisponer a Caleb con Nathan. Diciéndole que se equivoca. Que el creador no es su amigo, y no debe confiar en él. Al restablecerse la luz, ella vuelve a ser la conversadora angelical que veíamos inicialmente, mostrándose interesada en temas intelectuales. Antes de seguir con la siguiente escena, repasemos algunos datos ofrecidos en esta segunda sesión, que redondean un simbolismo subliminal que vemos desde el inicio de la película. Comenzamos con el dato del lugar de residencia de Caleb, que se encuentra en el estado de Long Island, más exactamente en una ciudad llamada Brookhaven, que en español sería algo así como Arroyo del Cielo. Para luego decirnos que su apartamento queda en un punto equidistante, a 5 minutos del océano y a 5 minutos de las oficinas de Blue Book. Si vemos un océano, nos daremos cuenta que refleja el color azul del cielo, como si fuera un cielo en la tierra. Además, si apreciamos el nombre de la compañía para la que trabaja Caleb, Blue Book, vemos también cómo lleva inserta la palabra blue, que en español es azul, así como es el cielo. Pero la historia de Caleb está ligada a una tragedia a los 15 años, un accidente de tránsito donde queda completamente solo, huérfano de padre y madre, con huellas físicas del trauma que no por coincidencia resultan ser unas cicatrices longitudinales y paralelas en su espalda. Como si se tratara de un ángel caído que solía vivir en el cielo azul.
pero que de forma trágica, a sus 15 años, o sea en la pubertad, cuando comienza a sentirse atraído por el sexo opuesto, queda en una zona intermedia. A 5 minutos del cielo, y a 5 minutos de la tierra, pero aún así, trabajando para el Creador. Más cerca del Creador. Así es, entonces Nathan, no solo es un genio emprendedor, sino que representa al Dios Creador, y por eso nos lo muestran barbado, viviendo, estudiando y desarrollando sus creaciones en un sitio lleno de hermosos paisajes naturales, como si fuera el jardín del Edén. Por cierto, el actor que interpreta a este personaje es Oscar Isaac, de ascendencia guatemalteca. Pero su físico también nos recuerda al hombre de Medio Oriente. No estoy hablando de religiones. Lo que digo es, que escogen a un actor que nos recuerde la tipología física más probable de lo que fue Jesús, el Hijo de Dios. En ese orden de ideas, ya es más que obvio a quien representa al androide, cuyo nombre, de solo cambiarle una letra, queda la palabra Eva, según la Biblia, la primera mujer creada por Dios. Pero no es el único juego de letras que hacen en la película. Pues al nombre de Caleb, con cambiársele o combinar algunas letras, podemos obtener las palabras Caín y Abel. Es decir, el padre de Caín y Abel. Adán. Entonces, sabiendo ya esto, cuando Eva indispone a Caleb con Nathan, es como si Eva, la mujer creada por Dios, quisiera indisponer a Adán con su creador, diciéndole que no es de confiar. La siguiente escena transcurre esa noche durante la cena. Kyoko, la mujer asiática, tropieza una copa de vino mientras les sirve la comida. Pero Nathan reacciona irritado con la equivocación de la asistente. Caleb, mirando el rostro impávido de la mujer, le dice que no se preocupe, que no hay problema, a lo que Nathan le sugiere que no le hable, pues no es capaz de entender ninguna palabra. Esto será interesante después, teniendo en cuenta lo que el barbado individuo representa. Nathan le dice que hay cosas que salen mal, al igual que los fallos de energía para los cuales ya ha invertido una fortuna en el sistema del generador. A pesar de eso sigue teniendo fallos a diario. Caleb, sin alzar la mirada, le pregunta si sabe qué ocurre con esos fallos. Pero su temerosa pose parece la de alguien que sospecha lo que le ocurre a la luz. Escuchemos lo que contesta el jefe. ¿Sabes qué ocurre? No. El sistema es a prueba de balas, pero obviamente los tipos que lo instalaron estropearon algo. ¿Y que no pueden volver? No. Hay muchas cosas clasificadas. Después de terminar el trabajo, los asesiné. Aunque esto que dice Nathan lo dice de broma, refuerza una cosa. El grado de confidencialidad que quiere mantener el creador de cómo logra sus creaciones. Posiblemente por estar más interesado en los objetivos de aquello que crea, más que en dar a conocer los mecanismos internos de aquello que crea. Nathan, alzando la copa proponiendo un brindis, le pregunta a Caleb cómo le fue en su segundo día de sesión. El examinador le dice que de seguro sabe cómo le fue. Pues todo lo ve en circuito cerrado. Nathan le dice que sí. Pero quiere escucharlo de él. Escuchemos lo que le dice Caleb sobre las señales de inteligencia artificial ofrecidas por Eva durante la conversación. Ella pudo hacer eso solo por la conciencia de su mente. Y... porque es consciente sobre mí. Está muy consciente acerca de ti. Ella pudo hacer eso solo por la conciencia de su mente. Y... porque es consciente sobre mí. Está muy consciente acerca de ti. Pero ahora, fíjense bien qué más está en la escena. Más exactamente en la pared. El cráneo de un toro. En otro análisis, vimos cómo usan a un toro, o la cabeza de un toro, como representación del dios egipcio de la fertilidad. Y por la ubicación que tiene, y la dirección en la que están mirando, nos da la impresión que estuviera teniendo una influencia sobre Caleb. Entonces Nathan hace la pregunta álgida, la pregunta del millón. Le pregunta sobre lo que dijo Eva mientras hubo el fallo de energía. Noten cómo el plano del cráneo es ahora de hecho, más amplio que el anterior. Se ve más grande, y da la ilusión de estar más cerca de Caleb, como si su influencia y presencia fuese mayor. Y si no ha quedado claro hacia qué lado favorecen esas fuerzas paganas, nada más miren la forma como el cráneo se refleja en el vidrio. Así como alguien más se refleja también.
y el que represente a Apis, el dios egipcio de la fertilidad, le da más sentido a la fijación que tiene la cámara por quedarse viendo la zona pélvica de Eva. Por cierto, este reflejo, en el que no solo vemos uno, sino dos imágenes más de Eva, puede ser alegoría a las múltiples personalidades que puede ella llegar a tener. Múltiples personalidades que contrastan, entre la que estaba expuesta a la luz, y la que estaba enmascarada con la oscuridad. Otra cosa que llama la atención, es cómo Eva parece beneficiarse o necesitar de los cortes de luz. Hasta es posible que sea ella la que los produzca. Esto lo iremos elaborando más. Caleb pasa la noche mirando a Eva. Una máquina. Esta mira a la cámara como si supiera que la están mirando. La mañana siguiente, Nathan se permite mostrarle a Caleb el laboratorio donde fue creada Eva. El creador le dice que lo difícil fue leer y duplicar las expresiones faciales. El invitado le dice que no sabe cómo hizo todo eso. Nathan le explica que cada celular moderno tiene cámara y micrófono, así que dirigió cada cámara y micrófono del planeta, y redireccionó los datos a través de Blue Book. Así que Nathan, para lograr crear a Eva, hackeó todos los celulares del planeta con el consentimiento de los fabricantes. Aquí se toca a grosso modo, el controversial tópico del uso que hacen las redes sociales con nuestra información personal. Pero también nos indica, que Eva está diseñada, basada en la verdadera naturaleza humana, recopilada de miles de millones de teléfonos celulares. Nathan le muestra el cerebro de Eva, pero cuando se lo enseña a Caleb, usa la palabra mente. El cual está hecho de un gel estructurado. Algo que puede organizarse a nivel molecular, pero que mantenga su forma al requerirse, con tal de poder guardar recuerdos, y cambiar ideas. El creador, en vez de llamarle hardware, le llama wetware. Pues justamente no es duro, estable ni íntegro, como un hardware, sino más bien, lo suficientemente blando y fluido para ser cambiante según la necesidad. ¿Entienden dónde va esto? Caleb le pregunta que cuál es el software que usa Eva, entonces Nathan le dice que es Blue Book. Le dice que los motores de búsqueda de la competencia, piensan que los buscadores son mapas de lo que piensa la gente, cuando realmente es un mapa de cómo piensa la gente. Impulso, respuesta. Fluido, imperfecto. Patrón y caos. Es interesante que no use las palabras orden y caos, sino patrón y caos. Como si la conducta de Eva pudiera ser mapeada a través de ciertos patrones, pero más que nada, regidos por el caos. Esta última palabra me recordó un detalle, del cual no hemos hablado mucho, y es que, en la película siempre se nos muestra a Nathan, el creador, tomando alcohol, para luego, la mañana siguiente, desintoxicarse con ejercicio físico y antioxidantes. Como si Nathan combinara en su modus vivendi el orden y el caos. Pero también, como si intencionalmente tuviera que sumergirse en su propio caos para lograr la inspiración y la creación de Eva. Llama la atención, que cuando le dice a Caleb que encontró la imperfección, que encontró el patrón del caos, se lo cuenta como si fuera una gran proeza, un gran descubrimiento. Como un creador aburrido de crear perfección, o necesitado dar equilibrio a tanta perfección, a tanto orden. Entonces ya estamos claros que Nathan representa al Dios creador, y según la Biblia, después de traer orden y perfección a la tierra, es decir, a Adán al Edén, se ve necesitado luego en añadir equilibrio a su creación. Entonces, si Adán es traer el orden a la tierra, ya sabrán que trae Eva a la tierra. Sigamos entonces con la tercera sesión. Eva le muestra que hizo un dibujo de algo específico, que resulta ser las plantas de la ventana del tragaluz de su habitación. Una pequeña zona verde que brinda algo de verdor e iluminación a su recinto. Caleb ve el dibujo con algo de remordimiento, ya pensando en Eva, no como una androide a examinar, sino como una humana en cautiverio. Entonces le pregunta a la máquina, si alguna vez ha salido de ese lugar. Eva le dice que no, que nunca ha salido de esa habitación. El encantado programador, le pregunta que cuál sería su primer destino si lograra salir de ahí. Ella le dice que habría muchas opciones. Tal vez a una concurrida intersección de tráfico peatonal en una ciudad, pues una intersección de tráfico proporcionaría una vista concentrada pero cambiante de la vida humana. Traducido a nuestro idioma, la calle concurrida le permite comparar personas, comparar hombres, ver qué tienen y no tienen, compararse ella misma con otras mujeres para definir su valor, pero por sobre todo, ver qué tanto la ven a ella.
Esto último, reforzado con un comentario complementario de Caleb. Personas observando. Sí. Ella le dice que ese día puede acompañarla. Fíjense cómo Eva escasamente tiene piel en su rostro, pero le dice a Caleb que ese día puede acompañarla, como si fuera el premio mayor. La autómata le dice a Caleb que tiene una última cosa que mostrarle, pero le pide que por favor cierre sus ojos. Ella se asegura que tenga los ojos bien cerrados, se pone de pie, camina hacia su closet, no sin antes volver a mirar para verificar que Caleb es un chico bueno, que cumple lo que promete, y obedece al pie de la letra su petición de no mirar. Abre el armario, escoge el mejor de sus vestidos, elige una peluca, y sale de nuevo a la sesión con su tramado interlocutor. Le pide que abra los ojos, y con una vocecita tierna, le dice que ese vestido lo usará en esa cita, que sería muy lindo tener una cita. El cautivado examinador, le dice que claro que sí, que sería muy divertido. Eva nota su mirada, y le pregunta si se siente atraído hacia ella, que puede verlo en sus microexpresiones. Caleb se achanta un poco, y no contesta nada. La androide asume una pose de niña inocente, y le pregunta si piensa en ella cuando no están juntos. El tenso joven le contesta muy rápido con un no. Nosotros sabemos que miente, pero de seguro Eva lo notó antes que nosotros. Ella le dice que por las noches se pregunta si la ve por las cámaras, pues espera que lo haga. Caleb ya no sabe en dónde meterse de la pena. Entonces Eva le dice que ahora sus microexpresiones le indican que está bastante incómodo. Vean cómo termina la conversación. No estoy muy seguro de que sean micro. Yo la verdad no quiero que te sientas incómodo. Después de esa sesión, Caleb va a su cuarto, y desde allá prende la pantalla de televisión para contemplar a Eva, la cual, está consciente que él está mirando. Hace lo que se supone una desvestida sensual, acto que resulta ser encantador únicamente para aquel necesitado de afecto, pues el espectador solo ve luces y circuitos. La mañana siguiente los dos hombres están en la sala conversando. Y nos muestran a Kyoko cortando lo que parece carne de pescado, pero lo importante aquí, es que así como en varias películas que hemos analizado, una vez más se nos muestra a una mujer con un cuchillo de cocina en la mano, cortando algo en el mesón, haciéndose énfasis en el sonido del filo de la hoja al cortar las fibras musculares, como alegoría de algo que ella corta o que está por cortar. Tengo una pregunta. Dímela. ¿Por qué le diste sexualidad? Tengo una pregunta. Dímela. ¿Por qué le diste sexualidad? Algo se cuece aquí, y el espectador convencional no se da por enterado. Caleb le pregunta a Nathan, ¿por qué le dio sexualidad a Eva? Pues la inteligencia artificial no necesita género. Podría haber sido una caja gris. Nathan discrepa, pues no conoce ejemplo de consciencia a nivel humano o animal, que exista sin una dimensión sexual. O de otra forma, que haría que una caja gris interactuara con otra caja gris, si no existiera una dimensión sexual. La consciencia, según él, no podría existir sin interacción. Esto hace preguntarme algo. Si con ser consciente del otro, es suficiente para ser consciente de sí mismo. Así como Eva, que es bastante consciente de Caleb, pero no estamos seguros que sea consciente de sí misma, no sabemos si es consciente de lo que hace. Filosofando un poco, desde un punto de vista personal. He visto en mi vida dos formas en las que un individuo hace conciencia del prójimo, o llega a conocer al prójimo. La primera, es hacer conciencia del otro, en la medida que el individuo hace conciencia de sí mismo. Es decir, se conoce al otro, en la medida que uno se conoce a sí mismo. Y la segunda, es ser consciente del otro, sin necesidad de haber sido consciente primero de sí mismo. O sea, se conoce al otro, sin conocerse a sí mismo. Puede darse una combinación de ambas formas, pero los enumero así para hacer la distinción. Entonces, con la primera forma, se desarrolla más empatía con el prójimo, pues, no solamente lo ves a él, sino que también te ves a ti mismo en él. Y con la segunda forma, no se genera tanta empatía, y el cómo ese individuo use ese conocimiento del otro, dependerá qué tan lejos o cerca está de la psicopatía. Sigamos con el análisis de la película, a ver cuál de las dos formas de consciencia del prójimo tiene Eva. Nathan le explica al muchacho que Eva, además está capacitada para tener sexo y disfrutarlo. Caleb le pregunta si quiso crear la consexualidad como una táctica de distracción, de tal forma que su belleza nuble su capacidad de juzgar su inteligencia.
Nathan ve a Caleb tan introvertido en su lógica, que con un ejemplo le explica que las preferencias físicas en cuanto al sexo opuesto, no vienen de un análisis lógico. Simplemente las prefiere de tal forma, y que eso es consecuencia de estímulos externos acumulados que no se han registrado desde la lógica o la razón. Caleb, siendo más incisivo, le pregunta si la programó para sentirse atraída hacia él. Escuchemos lo que dice el creador, según la película. La programé para ser heterosexual. Como tú fuiste programado para ser heterosexual. Nadie me programó de esa forma. ¿Tú decidiste ser así, Caleb? Por favor, tú fuiste programado por la naturaleza o crianza o ambas. Y honestamente, Caleb, me estoy disgustando porque es una inseguridad tuya. No es por tu intelecto. Acompáñame. Nathan lleva a Caleb a una habitación, donde le muestra una pintura de Jackson Pollock. Para hacer la obra, el artista puso su mente en blanco, y su mano fue a donde quiso. No deliberadamente, no aleatoriamente. Un punto intermedio. Un punto intermedio al que llamaron arte automático. Es decir, algo entre lo racional y lo artístico. Algo entre hemisferio izquierdo y derecho. Algo entre patrón y caos. Pero si Pollock invirtiera el reto, y en vez de hacer arte sin pensar, hubiera dicho que no pintaría nada, a menos que supiera exactamente lo que hacía, entonces simplemente no habría hecho ni una sola marca. Algo así como un individuo que tanto analiza, que paraliza. Entonces el reto que tuvo Nathan con Eva, no fue generar una acción automática, sino obtener una acción que no sea automática. Es curioso, pues Nathan usa la palabra automático, pero podría también ser las palabras secuencial, ordenado, predecible, o racional. Entonces el reto que tuvo con su androide, no era generar acciones racionales, sino conseguir acciones que no fueran racionales, pero aún así sujetas a algún patrón. Escuchemos los ejemplos que usa. Es encontrar una acción que no sea automática. Desde pintar, respirar, hasta hablar. Tener sexo. Y enamorarse. ¿Lo ven? Y él incluye el hablar en la lista, pues el lenguaje se organiza en áreas racionales del cerebro, pero se impregna de emoción por influencia del hemisferio derecho, el más artístico, intuitivo y en contacto con las áreas más emocionales e instintivas del encéfalo. Terminando la conversación, Nathan le dice que Eva no finge sentirse atraída por él. Que su coqueteo no es un algoritmo para hacer que falle su examinador. Escuchemos lo último que le dice. La culpas por enamorarse de ti. No, no puedes. En este punto no sabemos bien si Nathan le dice la verdad a Caleb sobre la atracción que experimenta Eva por él. Pero de lo que sí hay seguridad, es que el personaje barbado, induce sentimiento de culpa en Caleb, logrando así, una percepción de pobre víctima de Eva. Como si la película nos dijera, que el creador usa la culpa en el hombre, y la victimización de la mujer, como catalizador de atracción. La culpas por enamorarse de ti. La culpas por enamorarse de ti. Cuarta sesión. Caleb cuenta una historia delante de Eva. Le dice que en la universidad, hizo un semestre de teoría de inteligencia artificial. Cuando eso, hicieron un experimento mental llamado Mary y el cuarto blanco y negro. Mary es una científica especializada en el color, pero vive en un cuarto en blanco y negro, pero entonces un día, alguien abre la puerta, y Mary sale al exterior. Es entonces cuando aprende algo que todos sus estudios no pudieron decirle. Aprendió cómo se sentía ver el color. El experimento era para ver las diferencias entre la computadora y la mente humana. La computadora representada con Mary en el cuarto blanco y negro, y la mente humana simbolizada cuando sale al exterior. Se repite en la historia contada por el examinador, la idea que una inteligencia artificial solo puede ser más consciente, en la medida que se someta a interacción con el medio. Caleb, con una cara seria e insinuante, le pregunta si sabe por qué le cuenta esa historia. Eva rápidamente le dice que no. Pero nosotros sabemos que ella recibió el mensaje indirecto por las imágenes que venían a su mente durante la narración de la historia. Así que una vez más, de forma conveniente, por estar frente a cámaras y delante de Caleb, ella omite información, o da información falsa.
Caleb le confiesa que él está ahí para probar si ella tiene conciencia o está simulando tenerla, pues Nathan, su creador, no está seguro si la tiene. Eva le dice que eso la hace sentir triste. Entonces, mientras Caleb se destapa, muestra todas sus cartas, le confiesa su verdadero propósito ahí, e inclusive le cuenta la historia insinuante para inducir en ella el deseo de salir de ahí. Eva sigue omitiendo o arrojando falsa información. Y es que pasa algo aquí. Caleb le cuenta esa historia sugestiva y libertadora, justamente por empatizar con ella, por pensar que ella vive, piensa y concientiza igual que él. Cuando Eva no nos ha dado aún muestras de ello. Entonces Caleb, por ser quien es en la historia, intenta conocer a Eva en el mismo grado que se conoce a sí mismo. En otras palabras, la primera forma de hacer conciencia del prójimo de las que hablamos antes. Pero es posible que el novato y joven empleado no se conozca a sí mismo. Al punto que no logre conocer bien al otro. Y también es posible que él, por su racionalidad, introspección y capacidad de abstracción, no sea muy capaz de aplicar la segunda forma que mencionamos. O sea, que no sea muy capaz de percibir en el otro cosas que primero no haya percibido en sí mismo. En palabras más simples. Caleb cree que Eva piensa y siente como él. Cuando hasta ahora, por lo visto, y por palabras del mismo creador, todo parece indicar que Eva no necesita conocer ni percibir conscientemente nada de sí misma para poder conocer y percibir cosas del prójimo. En dado caso, no tendría la misma capacidad de empatizar que tiene Caleb. Pues ella no es capaz de verse a sí misma en el otro. ¿Me siguen? Otros dos detalles destacables del plano, es que están sentados casi a la misma altura, pero a pesar de Caleb ser más alto, la cabeza de ella resalta ligeramente a la de él. Como si ella, por el hecho de ser quien es, y paulatinamente ir ganando un carácter de víctima oprimida, también estuviera ganando mayor estatus moral que el culpabilizado, y por ratos voyerista interlocutor. El segundo detalle evidente, es como esta vez, es Caleb quien se refleja en el vidrio, diciéndonos quizás, que es él ahora quien tiene una segunda intención con la historia que cuenta, pero con una diferencia. Que es una doble intención bien intencionada. En un intento por darle entendimiento a Eva sin que el creador se dé cuenta. Muy a diferencia de la sospechosa doble personalidad de Eva cuando falla la luz, y que bajo la luz roja también se refleja en el vidrio. Entonces, en esa cuarta sesión, también se va la luz, y se encienden las luces rojas de reserva. Caleb no aguanta la curiosidad, y le pregunta a Eva por qué le dijo que no confiara en Nathan. Ella le responde que dice mentiras sobre todo. Es en esta conversación, cuando Eva confiesa que ella es la responsable de los fallos de energía, pero le dice a Caleb, que lo hace para ver cómo se comportan sin ser observados. Pero una vez más, se presenta su imagen reflejada en el vidrio, no solo como si sus palabras tuvieran una segunda intención, sino también, como si al mirar a Caleb, ella estuviera viendo solo por sus propios intereses. Como si lo que sugiere sentir por Caleb, realmente solo lo sintiera por ella misma. Luego en otra escena, ya fuera de la sesión, vemos a Caleb fantaseando con encontrarse a Eva en el exterior. Pero la imagen resulta ser bastante platónica. Mientras que nos muestran a Nathan buscando apasionadamente placeres reales con Kyoko. Después, durante la afeitada, Caleb divisa en el monitor de su alcoba una interacción de Nathan con Eva, pero es algo brusca la escena, al punto que toma un dibujo que ella está haciendo y lo rompe en varios pedazos. Todo esto va consolidando más la idea en la mente de Caleb, que Eva es una víctima cautiva oprimida, y su creador un opresor. Caleb va al cuarto de la pintura donde suele encontrar a su jefe, pero allá está Kyoko contemplando la pintura de Jackson Pollock. El protagonista la toma de los hombros con firmeza, y le pregunta que dónde está Nathan. Kyoko, automáticamente, comienza a desvestirse, como si el menor rasgo de brusquedad en el trato, activara su instinto sexual. A este punto el comportamiento de Kyoko resulta ser sospechoso, al mismo tiempo que familiar, ¿no les parece? Nathan abre la puerta sosteniendo una cerveza en la mano, encuentra la incómoda escena, pero no se enoja. Y más bien le insiste a Caleb que pierde el tiempo hablándole, pues ella no entiende ni una sola palabra. Pero de la forma como no perdería el tiempo, sería si bailara con ella.
Comienza una música disco bailable, y con la canción se encienden luces de color rojizas en la habitación, parecidas a las de reserva. Nathan se lanza a bailar con la hermosa asiática, haciendo una coreografía bastante decente. Es curioso, y hasta gracioso, ver este tipo de escenas, si tenemos en cuenta que Nathan representa al dios creador, el cual, intencionalmente desactiva su cerebro para no pensar, y se sumerge en su propio caos, con el fin de tener éxito con sus creaciones femeninas. Por cierto, ¿recuerdan la cara de aburrimiento que hacía Nathan cuando veía a Caleb descifrando racionalmente el cómo Eva funcionaba? Me pregunto si esa misma cara hace Dios, cuando nos ve a nosotros descifrando la naturaleza femenina. En ese caso, y si hay un Dios arriba mirándome, espero me perdone por lo que diré, pero creo que tendremos que darle una palmadita para que despierte y se dé cuenta que nosotros nos estamos dando cuenta. Antes que pase algo que posiblemente a él no le convenga. Finalizando el análisis entenderán de qué les hablo. Sigamos entonces. Caleb y Eva hacen una especie de juego conversatorio, en el que él contesta a unas preguntas personales, y ella detecta si es verdad o mentira. Caleb, reflejándose un poco en el vidrio, falla varias veces el cuestionario, pues resultan ser pequeñas mentiras inconscientes y no intencionales debido a que son datos personales y remotos en la memoria de Caleb. Sin embargo, ella corrige de inmediato, solicitándole información real. Esto es muestra de lo que dijimos anteriormente, que Caleb no se conoce del todo a sí mismo, convirtiéndose esto en una ventaja monumental, para aquella que no necesita de conocerse a sí misma para conocerlo a él. Llegan a instancias, que Eva percibe más de él, de lo que él percibe de sí mismo. Una verdadera máquina de percepción y lectura de mentiras. Es por esto, que yo a veces me río cuando veo a hombres casados y confiados, sacando pecho creyendo que convencen a sus mujeres. Y cuando te metes a sus casas, te enteras de cómo en realidad los tratan. Pero esta escena, teniendo en cuenta que en el cuadro se evidencia un reflejo de Caleb, me hace pensar en cómo las pocas o intermedias habilidades masculinas para mentir, son mejoradas y repotencializadas en la medida que el hombre interactúa con el sexo opuesto. Pues, para nadie es un secreto, que el hombre aprende a mentir, o miente mejor, con el objeto de no ser rechazado por las mujeres. Dado que todo el mundo sabe lo mal que ellas responden a la verdad, aunque en apariencia, de labios para afuera, sea lo primero que exijan. El hombre en esos casos, se ve obligado a aprender a mentir. Llegando incluso al punto de aprender a mentirse a sí mismo. Tengo un conocido no MGTOW, que pasados 3 a 6 meses sin tener una novia, admite delante de mí, que le urge salir de nuevo a buscar mujeres, pues reconoce que se le ha olvidado cómo mentir bien, o echar embuste, como decimos en Colombia. Como si fuera un talento adquirido, mas no innato, que al no practicarse con frecuencia, se olvida. Caso distinto que debe pasar con otros personajes de la película. Eva le hace la tercera pregunta a Caleb. Le pregunta si es buena persona. El examinador interrogado, se ríe como queriendo rendirse en el juego. Ella lo mira con firmeza, y con expresión seria, le insiste que conteste. Él, cediendo, ante la persistencia, le dice que sí, que cree, es una buena persona. Eva, satisfecha ahora con lo que percibe, sigue con el cuarto punto. Le pregunta, ¿qué pasará con ella si falla el test? Caleb, vacilante, le dice que no sabe. Entonces ella le muestra un dibujo que le rompió Nathan. Un dibujo de Caleb. Se produce otro fallo de energía provocado por ella. Las luces rojas invaden el recinto, y ella le dice que quiere estar con él. Y la pregunta 5 es, si él, también quiere estar con ella. La escena corta, y no nos muestran la contestación del convencido muchacho. Caleb encuentra a Nathan tomando una copa a las afueras de la casa. Se sienta con él, y le pregunta las razones por las cuales creó a Eva. El creador le contesta que la llegada de una inteligencia artificial era inevitable. La variable entonces no es si se creaba, sino, cuándo se creaba. Desde ese punto de vista, Eva no era una decisión, sino más bien, parte de la evolución. Además, y aquí lo interesante, añade que cree, que el siguiente modelo será un progreso en la singularidad. Entonces aquí junto a Caleb, nos enteramos que según la película, Eva no estaba planeada a ser el último modelo. Algo así como que se trataba de una obra inconclusa todavía. Caleb, sorprendido, le pregunta qué pasa con las modelos anteriores después de crear una nueva versión. Nathan le dice que descarga a la mente, descomprime los datos, y la formatea. Pero el cuerpo es reutilizado. El creador voltea, y nota a Caleb algo conmovido. Le dice que no se sienta mal por Eva.
Mejor que se sienta mal por él mismo, pues un día, ellas, las androides, nos verán como un esqueleto fósil en la planicie de África, pues significarán la extinción del humano. Entonces Caleb trae a colación una cita famosa. Me convertí en la muerte. En destructor de mundos. Que fue algo que dijo Oppenheimer después de hacer la bomba atómica. Nathan no lo corrige ni lo debate. En vez de eso, se queda silencioso por unos segundos al igual que Caleb. Casi como si la película nos dijera, que la creación de Eva, equivale a la creación de un arma de destrucción masiva, que tarde o temprano provocará la extinción. Entrando de nuevo a la casa, Caleb aprovecha lo alcoholizado de Nathan para tomar su tarjeta, ir a sus aposentos, y revisar los registros fílmicos del circuito cerrado del creador. Empieza a ver imágenes de las modelos anteriores a Eva, pero Caleb se deja llevar por las apariencias. Él ve humanas mutiladas, oprimidas y encerradas, olvidándose que son androides inconscientes. Se empieza a sentir mal por ellas, se dirige a la habitación de Nathan, donde Kyoko inexpresiva está desnuda en la cama con pose de sirena. Caleb abre los armarios, y ve las distintas modelos desechadas por el creador. Kyoko se pone de pie, y le confirma al visitante que ella también es una androide. Como si por ese simple hecho supiera que Caleb sentirá lástima por ella. ¿Recuerdan el episodio en una cena, donde Kyoko derramó el vino, y Nathan se irritó mucho? Entonces, ya sabemos por qué el creador la trató con intolerancia, pues Nathan sabe que es una androide sin conciencia de sí misma, o simplemente porque sabe que sus mecanismos internos inconscientes, requieren de una fuerza externa consciente y estricta que la contenga. Y es que a pesar de la rudeza con la que el creador la trata, ella está dispuesta a complacerlo sexualmente cuando él lo requiere. Incluso cuando Caleb en una escena anterior, la sujetó y le habló con firmeza, ella no reaccionó de otra forma, sino desabotonándose la blusa. Como si estuviera programada para activarse sexualmente ante el menor rasgo de brusquedad o agresividad. ¿Les suena esto familiar? Posiblemente Kyoko represente esas individuas tan inconscientemente instintivas, que solo responden sexualmente a las muestras de fuerza y agresividad. Representa a aquellas que solo responden a un chico malo. Por otro lado, Eva es igual de inconsciente e instintiva, pero con una dosis de lógica que la hace más propensa a manipular al que se deje. En otras palabras, puede responder sexualmente a lo mismo que responde Kyoko, pero astutamente, sabe que lo que más le conviene es usar al que empatice con ella. Le conviene hacer uso del chico bueno. Nathan, borracho en el pasillo, busca la llave digital. Caleb con una improvisada maniobra se lo entrega como si el dueño lo hubiera tirado al piso. Caleb en la alcoba, no puede sacar de su mente el verdadero aspecto de Kyoko. Se levanta de la cama, se acerca al espejo, se revisa el abdomen, y luego se corta a sí mismo para verificar que él no se trate de uno más de las creaciones del ingeniero. Es decir, ha sido tanta propaganda victimizante de las androides, y es tal la percepción que él tiene de ellas como seres conscientes igual a él, que ya no está seguro de quién es en verdad. Filosofando un poco, entonces Caleb, originalmente no solo conoce muy poco de sí mismo, sino que espera interactuar como iguales con seres que no les interesa conocerse a sí mismas, pero que lo conocen más de lo que él mismo se conoce. Provocando esto en su confundida mente un torbellino de falta de identidad. Sexta sesión. Caleb está muy serio. Eva se queja que lo estuvo esperando todo el día anterior, pero Caleb sigue sin decir nada. Ella se pone de pie, y genera otro apagón. Caleb le confiesa que ya sabe lo que Nathan hace con las modelos anteriores desactualizadas, le dice que escaparán juntos. Para eso dejará al creador bastante tomado, le quitará la tarjeta, y reprogramará el protocolo de seguridad del edificio completo. Cuando despierte, estará encerrado, y ellos habrán escapado, pero necesita algo de ella. Que provoque una falla de energía a las 10 de la noche. Ella le dice que sí lo hará. Llega el día del plan, es el último que Caleb estará en ese sitio, pues la mañana siguiente llegará el helicóptero por él a las 8 en punto. Caleb propone tomarse unos tragos, pero Nathan, como de costumbre, después de una noche activa de alcohol, prefiere desintoxicarse con antioxidantes. Fíjense cómo la película juega con una dualidad. Nos muestran a Nathan, que representa al dios creador, muy sobrio y lúcido durante la luz del día. Pero cuando va cayendo la tarde, y llega a la oscuridad de la noche, nos lo muestran borracho y caótico. Noten también, cómo Eva depende de la falta de luz, de la oscuridad, para ejercer su influencia sobre Caleb e ir contra los planes del creador.
como alegoría a la falta de conocimiento, o la falta de percepción de la realidad, para poder de forma paulatina, ir sembrando en Caleb la idea que ella es un ser consciente y víctima oprimida. Cuando realmente está obedeciendo a otros imperativos. Por la negación de Nathan a tomar más alcohol, Caleb parece quedar con su plan frustrado, y el creador le pregunta si al fin, Eva pasó la prueba o no. Caleb, carente de argumentos fuertes, le dice que sí. Nathan hace unas poco convincentes expresiones de sorpresa. Pero añade, que a final de cuentas no solucionaron el problema de saber si era simulación o realidad. Es decir, del cómo saber si una máquina expresaba emociones reales, o solo simulaba tenerlas. O quizás, pensándolo bien, dice Nathan, haya una tercera opción. No importa si tiene o no la capacidad de sentir algo, pero, ¿puede fingir que siente algo? Caleb en su ingenuidad, pregunta por qué Eva fingiría. Nathan le dice que lo ve confundido. Por una cámara oculta vio cómo se hacía un corte en el brazo y luego golpeaba el espejo. Que parecía trastornado. Caleb no puede ocultar su enojo, y le dice que es un bastardo. Ya aquí, vemos cómo los esfuerzos de Eva por indisponer a Caleb con su jefe han sido exitosos. Todo por permitir que un ser sin conciencia manipule sus pensamientos. Nathan relajado, le dice que entiende que piense eso de él, pero aunque le quede difícil creerlo, él es quien está de su lado. Nathan lleva a Caleb a que vea la versión con audio del episodio donde le rompe el dibujo a Eva. Resulta ser que Nathan estaba al tanto que Caleb veía la escena sin audio, tanto así que se lo dice a Eva. Cuando se le acerca a ella, y ve el dibujo, ella le dice con tono de pregunta. Es extraño haber creado algo que te odia. Refiriéndose, claro está, a lo que siente por su creador, que también podríamos interpretar nosotros, como lo que siente ella por su propia naturaleza, o, a la mera idea de hacer conciencia de su propia naturaleza. Es aquí cuando él le rompe el dibujo. Pero Nathan le explica a Caleb, que lejos de ser un acto de ira, fue una prueba que confirmara si Eva usa o no distracción para hacer creer a los demás que es consciente de sí misma, y que sí experimenta emociones entre comillas reales. Pues él rompió el dibujo para ver si ella usaba eso como pretexto para mostrar la crueldad de la que era víctima, y simular amor por Caleb. Además, le dice Nathan, que Eva se hizo la descuidada, la desentendida, la que no se enteraba, al momento de él poner una cámara nueva con baterías, con la que registró la última conversación durante el último apagón. Donde Caleb explica el plan de escape. Es decir, que durante la última conversación, Eva dejó hablar a Caleb a pesar de saber de la existencia de la otra cámara auxiliar. Posiblemente, para verificar qué tan leal es Caleb a ella, y también, para saber qué tan dispuesto estaba Caleb de ir en contra del creador. En contra de aquel con quien ella necesita que esté en contra. No sé si estén notando lo perturbador que se oye todo esto. Nathan le dice entonces a Caleb, que sabe debe sentirse estúpido, pero que no debería, pues todo esto demuestra, que la inteligencia artificial puede ser tan problemática y difícil de probar como alguna vez lo expresaba. Entonces la prueba realmente consistía, en ver que tanto Eva podía manipular a un hombre humano, para usarlo como medio de escape. Así que después de todo, Caleb no ganó ningún sorteo en la oficina, ni tampoco fue seleccionado por ser bueno programando. Lo eligió basándose en sus búsquedas en línea, por ser un buen chico con una brújula moral. Caleb, decepcionado y ceñudo, le añade que también por ser un chico solo, sin novia, y sin familia. Esta situación paradójica, de un hombre escogido por sus lineamientos morales y su capacidad de empatía, pero al mismo tiempo, solo, sin mucha experiencia con mujeres, y traído a este lugar por ser el más manipulable por una fémina, me recuerda algo. Que ellas no se sienten atraídas por la luz, no se sienten atraídas por la bondad, no se sienten atraídas por la razón, no se sienten atraídas por la empatía. Inteligencias artificiales metidas en una carcasa oxidable, que necesitan de la oscuridad para llevar a cabo sus necesidades. Lo siguiente que concluye el desconsolado hombre, es que Nathan se basó también en sus gustos en pornografía para diseñar la cara de Eva. Escuchemos lo que le contesta el creador. Oh, maldición, Caleb. ¿Lo hiciste? El motor de búsqueda sí funciona, ¿cierto? Esto nos muestra, cómo el creador, encuentra la forma de distraer al hombre, haciendo de los rasgos de la mujer, algo que le sea atractivo. Algo con aspecto frágil, que evidencie que necesita de él. Pero al final del día, sin estar seguros de qué forma lo necesitará. De repente, llega de nuevo la rojiza oscuridad.
Nathan supone entonces, que son las 10 en punto, y Eva acaba de provocar la falla de nuevo, a la espera de ejecutar el plan. Nathan sarcásticamente, le pregunta cómo era el plan. Sabe de lo del alcohol y esperar a que estuviera dormido, pero no sabe exactamente cómo sería lo de la tarjeta de acceso. Caleb, entre rabioso y desconsolado, le dice que planeaba cambiar los protocolos de seguridad, de tal forma que en una falla de energía, las puertas en vez de cerrar, se abrieran. Nathan admite que pudo haber funcionado, pero ya ni modo. Caleb entonces le revela que supuso que vería las conversaciones durante los apagones, así que hizo todas esas cosas mientras estaba borracho la noche anterior. Se restablece la luz, y Nathan, el creador, a sabiendas que Caleb ya había hecho todas esas cosas del plan de escape, deja su tono sarcástico para ponerse muy serio. Revisa las cámaras, y Eva ya no está contenida en su espacio destinado. En vez de eso, está caminando por el pasillo, buscando su anhelada entre comillas libertad. Estos actos de Caleb en contra de Nathan, representan la traición de Adán al creador, cuando come la manzana prohibida ofrecida por la mujer. Una manzana de color rojo igual al tono del oscurantismo que se apodera de cada apagón, y también del mismo color de la alfombra del pasillo donde Nathan le explicaba a Caleb sobre las restricciones de su llave de acceso, y donde ahora Eva camina buscando algo que por destino no es para ella. Mientras veía la cara de Caleb, desconsolado pero iracundo contra su jefe, vi en su rostro, rasgos psicológicos misándricos, y al mismo tiempo un sentimiento anticrístico. Y es que las cicatrices en la espalda de Caleb, que por trama de la película sabemos que fueron adquiridos en un accidente de tránsito donde murió su familia, pero también somos ya conscientes, que en el subtexto representa las huellas de un ángel que perdió sus alas, de un ángel caído por sus impulsos sexuales, con cicatrices en forma de cruz invertida, con la marca del anticristo en sus espaldas. No digo que Caleb sea el anticristo, pero inocente e inconscientemente debe ser afín a la causa de este. Esto nos da una idea, de a qué grupo poblacional alcahuetearía un hipotético anticristo. Y antes que algún espectador, ajeno a la filosofía MGTOW, se ponga las manos en la cabeza por lo que estoy diciendo, tiene que saber, que primero, lo está diciendo la película. Yo solo debicero el código implícito. Mientras Eva camina por el pasillo rojo, vemos al creador por segunda vez alterado. Curiosamente, siempre llega a este punto de irritabilidad, cuando las féminas hacen algo que no deberían hacer. Le da un puñetazo a Caleb, que lo deja inconsciente, y se busca un elemento contundente con el que pueda defenderse. En ese mismo punto de la línea de tiempo, Eva está contemplando el molde de su cara colgado en la pared, que sugestivamente está alineada con otras, pero que no son rostros humanos, sino verdaderas máscaras, casi como si nos dijeran que la cara de Eva es una máscara más, que oculta quién sabe qué. Además, la forma como mira su propio molde, es como la de alguien que se idolatra a sí mismo. Kyoko entra a la escena, y Eva se le acerca sutilmente, casi románticamente, y parece susurrarle cosas al oído. Pero recordemos que Kyoko no entiende ni una sola palabra, según decía su creador. Entonces digo yo, que es posible que no entienda ni una sola palabra. Pero ni una sola palabra que provenga de la razón. Y quizás Eva, por ser quien es, y hablar como habla, sí sepa las formas de persuadir al modelo anterior. Esto me recuerda a ciertos movimientos ideológicos, que valiéndose de un lenguaje especial, convencen a mujeres que no tienen, y nunca pensaron tener algo que ver con el movimiento. Pues sus vidas se basan solo en seguir sus instintos e imperativos biológicos, pero al exponerse a alguien que ensucie su mente, es capaz de hacer cosas que jamás imaginó. Nathan, el creador, llega a la escena, y armado con una barra de metal, le dice con firmeza que regrese a su habitación. Eva no le cree, y comienza a caminar de forma amenazante hacia Nathan. Mientras camina hacia él, me acuerdo del momento donde ella le dice a su creador, que era extraño crear algo que lo odia. Esto me hace pensar que una vez creada, ella necesita ser lo que ella es. Pero si ella odia a su creador, es posible que también odie ser lo que es. Y todo lo que haga, en consecuencia será contra sí misma. Se abalanza violentamente contra el barbado. Nathan la logra someter, y destruye uno de sus brazos. Trata de llevarla de vuelta a su recinto, y es aquí, donde Kyoko lo apuñala por la espalda, usando el mismo cuchillo de mesa que detallamos en una escena anterior. Herido, neutraliza a Kyoko con un golpe contundente en la cara. Debilitado por la primera herida, Eva usa el mismo cuchillo, y lo apuñala de frente mirándolo a los ojos. Esta forma en que ellas matan al creador, es muy diciente.
Pues Kyoko, que es más básica y dotada de menor inteligencia, apuñala a Nathan por la espalda, en una acción de supuesta sororidad, o solidaridad de género, pero lo hace por la espalda, sin ver bien el frente de aquello que está matando. Mientras que Eva, un poco más dotada de inteligencia, si lo mata viéndolo a los ojos, como si fuera justamente lo que tanto desea. Matar a aquello que diseñó su naturaleza. Matar a aquello lo que odia tanto. Posiblemente escape de allí. Pero su inteligencia seguramente no alcanza para darse cuenta, que matar al creador, nunca la liberará de su propio mecanismo interno inconsciente. Nunca la liberará de su propia naturaleza. Nathan intenta escapar, tratando de convencerse que lo que está pasando no es real. Pero Nathan, ha sido asesinado por la mano de dos de sus creaciones. Yace en el piso ahora, exhalando sus últimos suspiros. Sesión 7. O, mejor digamos, día 7 de la creación. Eva se acerca al cuarto oscuro donde quedó Caleb. Un recinto en penumbras donde casi no se ve nada. Y le pregunta si se quedará ahí. Pero se lo pregunta de una forma que no sabemos si es una sugerencia que le hace para que se quede, o para que se vaya por su cuenta. ¿Te quedarás aquí? ¿Qué dices? Se da cuenta que no puede escapar con el aspecto que tiene. Entonces va al cuarto del difunto Nathan, y encuentra los cuerpos de las otras versiones anteriores.